Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a sea que nos estén escuchando. Bienvenido de nuevo, de vuelta después de más de casi un mes de no hacer podcast. La verdad lo extrañaba. Nada divertido que volver al podcast. Sobre todo cuando estoy juntos, porque si no estoy mal, creo que el último que hicimos estábamos todos juntos. Ya no me acuerdo si es que estábamos todos juntos. No me acuerdo ni cuál fue el último Sí, ese, episodio. ese también estábamos todos juntos. De hecho, ¿cuál fue el último episodio del podcast? No sé ni en qué número estamos, no sé, hace así de mal y que no me acuerdo en qué número estábamos del podcast. Es Nos lo atrasamos dos, nos atrasamos dos para los 100, Emiliano, por si acaso. acierto, el 1 de mayo. El 1 de mayo fue el último sobre el 1 de mayo, así que sí, más de un mes sin lanzar podcast. Creo que es todo un récord, si es que no cuentas vacaciones, todo un récord del podcast de no sacar. Pedimos disculpas, pero hemos estado todos ocupados con trabajo de la universidad, trabajo de la vida real, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no volverá a pasar, o tal vez sí, quién sabe, porque va a ser un verano movido, así que vamos a intentar organizarnos para que, porque es un verano movido, porque primero, de lo que vamos a hablar más adelante, al fin, tengo que empezar con el Lazo Challenge, que no hicimos esa pregunta, hemos hablado de la muerte cruzada por posteos de nuestras redes, diciendo que íbamos a hablar de eso, estamos muy atrasados con el tema, pero la pregunta es para el que planteó ese reto, ¿no? Richie, Lazo Challenge, cumplido, superaste las expectativas, ¿qué ha pasado? No sé qué decirte, pero como tú planteaste, tú tienes que dar el aprobado, el suspendido, ¿qué crees que lo logró Lazo con el Lazo Challenge? En mi opinión, sí, la verdad. Yo creo que esto era uno de los... Tal vez no es el final perfecto, pero es el final que nos merecimos. Eh, en la historia del país, al menos la historia moderna de la democracia, sabemos que eh, de A o B forma muchos de los presidentes no terminan su periodo de mandato. En el caso de Lazo y el Lazo Challenge, estábamos viendo, habíamos sufrido con Moreno, eh, sufrido tal vez cosas diferentes, pero al final siempre se sufre, ¿no? De A o B forma, pero habíamos sufrido la incompetencia, eh, simplemente no sé, ustedes definan como quieran definir el mandato de Moreno, pero todos sabemos lo que se vivió. Entonces el Lazo Challenge era solo como que, a ver, esa es una vara bastante baja, ¿no? Cómo fue el periodo de Moreno. Que el man irónicamente sí terminó, aunque casi no, pero sí. Así que yo creo que el hecho de que Lazo tuvo que recurrir a la muerte cruzada y que obviamente no va a acabar su mandato completamente, sí lo califica como para haber cumplido eso y oficialmente lo logró. De alguna forma hizo que su tiempo del poder sea peor que el de Moreno. Ahora, podemos decir que hubiera habido formas más elegantes de que el man se vaya, ¿sí? En un helicóptero, despegando, saliendo de Carondelet, por ejemplo, final épico, eh, terminar en otro país con eh, una orden de arresto y no poder volver al Ecuador, eso también bastante final épico. O sea, los presidentes del Ecuador, o tal vez ser declarado como no competente por problemas mentales. Ha habido muchos finales excelentes, ¿no? Para las presidencias ecuatorianas. Y este tal vez es dramático, pero tal vez no es demasiado elegante. Así que de esa forma no es como que el mejor final, pero por eso digo, tal vez es el final que nos merecemos en estos momentos. ¿Ustedes qué piensan? Para la audiencia extranjera que no sabe mucho de lo que pasó en los 90 y demás, parece chiste, pero es una anécdota. Todas esas cosas realmente sucedieron. No lo estamos inventando, ni estamos tirando finales de temporada con plot twists más interesantes, sino que esas cosas realmente pasaron. Y me vuela a la mente decir eso, la verdad. Que alguien se haya ido del país en un helicóptero, casi cayéndose, pero lo logró. Y que alguien se tuviera que ir a Panamá porque le declararon incapaz para gobernar. Y
Maguad, ¿cómo Y se de fue? No ahí me acuerdo. Correa, que incluso terminó 2 mandatos o fueron 3. Bueno, bastante tiempo en el poder. eh, Terminó exiliado del país y con una orden de arresto que creo que ya no está vigente. O sea, creo que el man en teoría ya podría regresar tranquilamente, pero, o sea, igual, en pocas terminó, sí, pero no en buenos términos tampoco. O sea, no hemos tenido un presidente que simplemente acabe y sea como que ya, bueno, acabó. Todo bien. Todos han sido finales turbulentos. O sea, irónicamente Moreno sería el que sería ya acabó todo bien, pero literal acabó y todos ya estaban aliviados de que el man se iba, creo. Así Ah, que también tuvimos un presidente que murió supuestamente asesinado por fuerzas americanas, ¿no? Me había olvidado de eso. sí, obvio, pero eso, por eso yo decía como que de la aunque supongo que Roldós tal vez podría contar como parte de la democracia moderna en el país. Claro, o sea, el primer presidente después del retorno a la democracia fue eh, Roldós. Claro, Así que, pero sí, bueno, supongo que así se inaugura la democracia ecuatoriana moderna, ¿no? Y es y bueno, un también Pérez inicio. Cordero también no fue un buen gobierno, pero lo acabó. Ujú. No ganó una reelección, pero me perdí a José, pero bueno. En serio, perdimos a José, clásico. Ajá, pero ¿qué más? Después de Roldós fue Bucaramanga, no me acuerdo bien. A ver, no, no. Esto se va a volver una clase de historia del Ecuador y me olvido el nombre del profe, pero él le vamos a decepcionar aquí. Aunque con él estudiamos historia moderna o solo fue... ¿Hasta qué Mm, año llegamos? Estamos regresando al la colegio verdad, aquí. la verdad recordemos que yo me dormí en estas clases, lamentablemente, después de ser el héroe en el arco de los recreos de los partidos de fútbol contra el quinto curso. Así que yo lamentablemente me quedé muchas veces dormido en esa clase. Cierto, eres el peor al que le puedo estar preguntando estas cosas porque es verdad que pasaste en otro lado la mayoría del tiempo. A ver, déjame ver, parece que Lo peor es que tenemos era la descarado lista. porque, de hecho, si es que Oscar alguna vez escucha este episodio o la hacen llegar, pedirle disculpas porque, o sea, uno cuando tiene un sueño, lógicamente piensa, me voy a ir atrás de la clase del todo para que dormirme, ¿no? Pero yo me quedaba en la primera fila y me dormía descaradamente. Así Ajá, que, literal. sí, No sí. eras de los que eran, aunque sea, eran descarados pero respetuosos y se iban ahí atrás a dormirse en la esquina. Tú eras en primera fila, el profe ahí dando clases y tú dormidazo así en su cara. Sí, sí, lo lamento, lo lamento. Ya, verás, aquí está la lista, Emilio. Entonces empezamos con Jaime Roldós, que como tú dijiste, eh, se le cayó el avión, entre comillas, sospechoso, sospechoso. Eh, de ahí está, Ahí empieza a circular en teoría del Ecuador y que los presidentes a partir del retorno a la democracia quedó maldita esa presidencia. sí, ¿Cacha? quedó maldita, literalmente. De ahí tenemos Osvaldo Hurtado, que cualquier cosa, lo que sea, Fue el X. vicepresidente, ¿no? Ajá. Y recientemente tuvo un comentario full cringe Osvaldo Hurtado, ¿no? ¿Qué fue? Nosotros nos mandamos esa, creo que era una entrevista o algo, y dijo algo full cringe, hermano. Creo que lo mencionamos así de ¿No decía pasada. él lo de los indígenas, que decía los indígenas millonarios? Dice, ¿qué cosa? Ah, es verdad. No lo mencionamos. Creo que fue hace poco ese comentario. Ajá, bueno, sí. En fin, Decías lo de los dijo, ¿aló? El José dijo algo, pero no lo escuché bien. Sí, ajá, dijo algo, pero se perdió en la Matrix del internet que estaba Perdone al viendo. José, el José está en la Matrix ahorita. El José es Neo, la verdad. Que Creo que José pueda volver. ya Sigamos lo con. sabíamos desde el principio que el José era Neo, pero creo que aún no ha tomado la píldora azul. En fin, de ahí tenemos Febres Cordero, Cringe. De ahí tenemos Rodrigo Borja Ceballos, ni idea. Sixto Durán Ballén, ni idea. Bayern tuvo que enfrentar la guerra contra el Perú y el ni un paso atrás. Sí, un Eso es clásico. cringe.
Y de ahí llegamos a Abdalá Bucaram, que es donde las cosas se ponen buenas y es prácticamente el Ecuador en el que nosotros nacimos y hemos vivido, en el que hemos nacido y sufrido desde ese entonces. ¿Sí o qué? Y de ahí obviamente podríamos seguir con la lista, pero ustedes ya conocen a la mayoría de estos personajes interesantes, como Yamil Mawad, el que nos vendió el FMI. ¿Ustedes se Y han de dado ahí, cuenta cómo se ha blanqueado un poco la imagen de Yamin Mawad? Que con lo de la dolarización, ahora muchas personas se atreven a decir que por su decisión correcta, entre comillas, de meter el dólar en Ecuador, está muy blanqueada la imagen de Yamin Mawad, al menos desde los medios de comunicación un poco. No sé qué tanto en la percepción del público, pero un poco dentro de la clase media, media baja de Ecuador. sí, Incluso o la sea, alta está. obviamente con la dolarización es una de esas cosas que te dicen como que, sí, obvio, no, fue full bueno todo, pero es como un argumento que no puedes probar, pero tampoco puedes desmentir en pocas, porque no existe un universo alternativo donde el Ecuador no se dolarizaba, ¿no? O sea, no sabríamos realmente qué hubiera pasado. Pero, o sea, dadas las circunstancias del periodo bancario, la caída del Sucre, etcétera, etcétera, a lo mínimo es medio como que excusable, o sea, no sé, se le podría decir que el man no tenía muchas opciones, pero decir eso a decir que fue una buena idea y que deberíamos de estarle alabando son cosas full diferentes. Seríamos prácticamente otra Argentina, hay que ser honestos, la inflación nos hubiera golpeado Espera, más de lo que espera, nos golpea ahorita, pero estás diciendo que hubiéramos ganado un mundial, seríamos otra Argentina. tal vez, tal vez. Aunque, bueno, con lo que se viene ahorita últimamente en el fútbol con Ecuador, ojo que una Copa América cae seguro. Yo, Sí, sí, qué sí, bien, ¿eh? cae seguro. Esa es expectativa. Ya lo dieron por primera vez aquí. Cuando Ecuador gane la Copa América el próximo año o dentro de 2, 3 años, eh, me van a, me van a agradecer. Creo que José ya pudo volver. José, no sé si quieres comentar algo de la muerte cruzada o de los presidentes, algún aporte ahí que deseas darnos sobre este tema en particular. Tú que vives ahí, eres el único que vive aquí. Yo me siento muy desconectado de la realidad ecuatoriana, honestamente. Muy mal de mi parte, obviamente, pero... Y eso que Guillermo Lazo dijo que no se iba a presentar a... Que no se va a presentar, ya dijo, por segunda vez, que no se... Ya confirmó que no se va a presentar a las elecciones. O sea, básicamente Guillermo Lazo se ha apropiado del rol de gobierno en transición. ¿Le sorprendió que Guillermo Lazo haya decidido no lanzarse o realmente está siendo realista con sus opciones de que no iba a ganar y prefiere quedar como esa figura que no sé ni cómo iba a ser una figura dentro que va a entrar dentro de, creo que dentro de unos 10 años, lo único por lo que nos vamos a recordar a Guillermo Lazo fue que logró vacunar al Ecuador. No, no piensen mal, me imagino, me refiero a vacunarnos contra la pandemia del COVID y ser el primer presidente que convocó una muerte cruzada. Así básicamente creo yo como vamos a recordar a Guillermo Lazo, a menos que gane el candidato del correísmo en agosto y decida junto a la Fuerza Armada tomarse el poder, que no me sorprendería. No me lo Emilio, al esperaría, pero no me principio sorprendería. creí que estabas haciendo una broma hecho verga diciendo que Lazo vacunó al Ecuador, por lo que ahorita hay todos los problemas con los vacunadores y el crimen organizado. Te iba a decir que hecho verga, pensó, pero tienes razón también. Literalmente Lazo, su gobierno ha estado vacunando a todos, loco, en todos los sentidos posibles, pero eh, yo creo que es lo segundo que dijiste, lo de que el man sabe que no va a ganar y para él le conviene primero quedar bien y seguir en esta retórica de, sí, o sea, el Congreso estaba, la Asamblea estaba eh, como que prácticamente arruinando mi gobierno, que en parte tiene razón hasta cierto punto, pero más o menos ese es el rol de la Asamblea. O sea, es complicado, no voy a decir que estaban haciendo lo correcto, pero en pocas, el gobierno estaba
no estaba funcionando, ¿no? Tanto por su lado como por la asamblea. Y a él le conviene decir, poner esa narrativa de, con esto voy a hacer lo que pueda por 6 meses, voy a tratar de seguir mi plan, ¿no? Que hubiera sido un gran plan si me hubieran dejado. Y no me voy y voy a hacerlo tal vez lo más respetuoso y dejar que las próximas elecciones la gente decida quién quiere sin lanzarme de nuevo. Que sabemos que realmente es porque el man, yo no le veo, o sea, Lazo no creo que tendría chance, la verdad. Tal vez es algo diferente, no sé. Tú me puedes decir si es que crees que el man tendría chance, pero también lo que dijiste al final es interesante esa posibilidad de que, una posibilidad muy real, creo yo, de que gane el candidato del correísmo y tú dices que Lazo se lance con las Fuerzas Armadas. Yo no creo que las Fuerzas Armadas se animarían a hacer eso. Tú sí. Explícame un poco más. No, solo estoy jugando con la narrativa latinoamericana típica de cuando las cosas se ven muy mal, entran los militares a tomar el poder. Pero yo no sé qué tanto poder tiene ahorita las Fuerzas Armadas después del correísmo. No sé qué tanto Guillermo Lazo o Lenín Moreno han devuelto de ese poder. No soy un experto en esa materia. No sabría decirte si es que las Fuerzas Armadas tienen un poder parecido al que digamos. Es que no sé si es que en general cualquier Fuerza Armada de cualquier país tenga ese poder que tuvo cualquier Fuerza Armada durante los 70 80, no solo en Latinoamérica, sino en general, de ser capaces de tumbar un gobierno. Pero también es verdad que Ecuador no vivió una experiencia parecida a la de Argentina o Chile o Brasil, en la cual existe esa memoria histórica de cuando las Fuerzas Armadas se vinculan a esto es peligroso. Nosotros más bien tenemos una imagen algo positiva de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso se vio, por ejemplo, durante el año pasado y los años anteriores a eso, durante las protestas indígenas, cuando se decía las Fuerzas Armadas deberían salir a tomarse las calles y pegar a todos los protestantes comunistas, izquierdosos, vayan a trabajar, o incluso durante la misma crisis de seguridad han salido a decir, dejen a los militares en las calles, muy al estilo de Bukele en El Salvador. Pero yo no sé qué tanto poder tiene ahorita las Fuerzas Armadas del Ecuador, específicamente porque ellos están metidos en todo este asunto de la crisis de seguridad, como hemos mencionado muchas veces en otros podcasts. Dale, José. Sí. Sí, dale, José, No acá sé, ya no regreso. sé si se me va a escuchar, la verdad, así que voy a tratar de ser breve. Ya hemos hablado esto full veces, Emilio. Sí tienen fuerza, se perpetúan en el poder gracias a las Fuerzas Armadas y a los policías. Es la razón por la que siguen en el poder. Eso no es algo que va a cambiar, porque sigue siendo o sea, ese monopolio de la fuerza tan concentrado sigue siendo del Estado. O sea, no va, no es que de la noche a la mañana va a ser como que las Fuerzas Armadas perdieron fuerza. Nunca han perdido fuerza, siguen siendo bastante fuertes y claro que con todo este tema del narcotráfico y todo lo que ha pasado puede generar una imagen negativa, o sea, puede generar una imagen negativa normalmente, pero hoy por hoy los medios de comunicación se han esforzado muchísimo en que la imagen de la fuerza y de esta fuerza de orden sea lo más positiva posible, sea Claro, lo más simple como que de entender que los manes están haciendo ahí para hacer el bien, pese a todos los casos de corrupción que han sido súper fuertes. O sea, yo creo que el tema de Estados Unidos, por ejemplo, sonó bastante en otros países, no en Ecuador, el hecho de que existían narcogenerales, por ejemplo. El hecho de que había policías inmiscuidos en ese tema, el hecho de que hay fiscales. Y yo me doy cuenta que, o sea, ya volviendo una vez más a todo lo que es Lazo, Lazo ha sabido construir una narrativa que mucha gente sí le cree alrededor de que él nunca es culpable de la situación que vive el país. Ni él, ni la policía, ni los militares, ni la fiscalía. Estos tres grupos tienen un respaldo muy grande de parte de Lazo
en los medios públicos, mientras que no sé, la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana, el tema de la Corte Constitucional. Estos tres grupos, en cambio, no tienen el apoyo de Lazo y ni los jueces del país tienen el apoyo de Lazo. Entonces, la narrativa, y este es un punto interesante, la narrativa que ha sabido construir Lazo es, tengo que mantener felices a los militares, marines y policías. Ellos tienen mi completo apoyo pese a que hay indicios de corrupción y toda la culpa recae en los jueces en el tema del narcotráfico. Entonces es como que dices, no sé, el día de mañana sale y dice, sí, este juez liberó, pero ya habían varias veces y varios indicios que los jueces salen y dicen, oigan, pero el problema no es que el juez está dando mal el veredicto, simplemente la fiscalía está entregando muy mal los partes. Que digo, muy malas sentencias, o sea, está entregando mala información la fiscalía y eso termina afectando la decisión final del juez. Y si vamos un poco más atrás, la fiscalía dice como que, oigan, pero los policías no saben hacer partes. La policía es la que está jalándose en eso. Entonces, Lazo, los medios de comunicación han sabido ubicar muy, muy, muy bien la narrativa. Han sabido como que llevar una narrativa súper, súper marcada para que la policía nunca le dé la espalda al presidente y que los militares tampoco le den la espalda, porque al final del día es la forma en la que ellos sostienen el poder. Claro, sí, sí, no, tú tienes toda la razón. Yo me refiero más bien al rol de una fuerza armada alterando un resultado electoral. Es decir, si es que en agosto gana el candidato de Correa o el candidato de izquierda o Isa, de tomarse el poder y decir, hacer un golpe de Estado. A eso me refería. Yo no sé si las Fuerzas Armadas tienen el respaldo necesario para hacer ese tipo de cosas. Obviamente tienen un gran poder dentro de No, la no, no, institución de gobierno. yo creo que en la imagen pública sí deben tener un respaldo lo suficientemente grande, como tú dices, para poder tomar esa decisión, porque se ha construido una narrativa. La narrativa está, la gente, a ver, Y es que yo no vivo, tú estás viviendo ahí, de sí, verdad, pero yo no sé acuérdense, cómo. no, pero esto tú sí lo viviste. Acuérdate cuando fue el último paro, Sí, pero ¿qué pasó en la estamos hablando Shiri? de una clase media bastante acomodada que está acostumbrada. Pero Yo no sé qué tanto una clase más Pero popular es la que estaría a favor a la de. larga es la que, pero a la larga es la que tiene mayor poder de decisión en el sentido, en el tema económico, por un lado, o creen que tiene más poder de decisión en el tema económico, cree. Y por otro lado, está el hecho de que tú puedes ir de a poco vendiendo una narrativa en medios de comunicación lo suficientemente fuerte, no sé, o sea, lo suficientemente estructurado y fuerte como para que digas, bacán. Solo pongámonos a pensar un hecho. Las elecciones se vuelven bipartidistas en Ecuador solo por los medios de comunicación. Los medios de comunicación es los que llevan un bipartidismo dentro de las elecciones al decir, ¿sabes qué es el correísmo o el otro? Y así es como ellos construyen candidatos. Entonces ellos sí tienen una narrativa bastante fuerte. Yo sé que con el tiempo, por suerte, y el internet, medios independientes han logrado ir rompiendo esa hegemonía en teoría, pero para un grupo boomer o mucho más de atrás sigue siendo imperativa la decisión, sigue siendo importante la opinión de los medios de comunicación, porque no conocen otra manera de informarse. Entonces es como que Yo es siempre verdad, se... pero es verdad que también los medios digitales han tomado mucha importancia porque los gente que todavía usan Facebook, por ejemplo, que son la mayoría boomers o de generación X, que se informan por ahí y ahí la información está muy manipulada, demasiado manipulada. Entonces, yo creo que Internet sí tiene todavía un rol bastante fuerte. Y ni hablemos de TikTok, que no sé qué tanto puede TikTok determinar la política ecuatoriana, porque no sé qué tanto votan, a pesar de que aquí el voto es obligatorio en Ecuador. No sé qué tanto puede influenciar, pero podría influenciar, ¿no? Así que sí, ese es un tema que podría suceder.
Quisiera hablar un poco de los precandidatos que están saliendo ya, que se están Son posicionando horribles. para... No, ¿Ah? no vale la pena, Emilio, no vale la pena. Es que no, Son- es que necesito hacerlo porque me pareció muy gracioso solo mencionar que Jan Topic y Pedro Freire se unieron. Jan Topic, por ejemplo, digamos el Donald Trump a la ecuatoriana. Y justo ayer el CNN dictaminó que va a ser obligatorio tener un binomio paritario, es decir, que tiene que ser un hombre y una mujer en el no sé qué tan fue oficial, pero fue lo que yo leí. Así que no podrán tener Jan Topic con Pedro Freire, pero sí me gustaría ver quién se atreve a ser el compañero, la compañera de fórmula de Jan Topic. Está también Otto Stürmer, que fue el Otto, cuyo apellido es impronunciable para mí, pero fue el vicepresidente de Lenín Moreno. Está Isa, que no es oficial todavía, tiene que pasar por sus propias primarias para decidir. Y creo que estos son todos, ¿no? No me No, falta brother, nadie. está el vacunador favorito de la nación, el verdadero vacunador, el Villavicencio. Ah, es verdad, es verdad. Perdón, es que este tipo es tan mediocre que siempre se me olvida que Pero está mediocre y ahí. todo, tiene, Tiene apoyo, tiene, obviamente. tiene Tiene apoyo apoyo. sobre todo porque fue una figura muy visible durante los años del correísmo. Un periodista, para mí entre comillas, que es un insulto al periodismo decirle que ese señor es periodista, pero bueno, el periodismo está tan prostituido últimamente que lo acepto. Creo que eso son todos. Del correísmo todavía creo que no ha puesto un candidato. No. Muchos pensaban que Arauz podría volver a hacer, pero Arauz sería un fracaso totalmente. Pero Sí, se no. nota que la gente no tiene mucho feeling con Arauz. Yacu Pérez también creo que se está lanzando. Me olvidé. ¿Quién? Yacu, Ah, es verdad, el el chico de chico de las las poesías, poesías. como lo decimos por acá. El chico de las poesías, sí. El Yacu, ya sí como que me falta uno. Es que hay que admitir, Todos cada son un candidato es peor que el desastre. otro. Sí, Sí, pana, todos son la verdad. estos son los momentos en los que les envidio a ustedes de que puedan decir, ¿sabes qué? Me suda votar, no voy a votar, porque realmente me gustaría estas elecciones Yo, pasármelas. honestamente, yo lo estuve pensando mientras me duchaba esta mañana de ir al consulado de acá en Ecuador a pedir la votación, pero no sé, viendo sus precandidatos, creo que me O voy a sea, ahorrar este paso. o apoya la noción del nulo, loco. Apoyemos Exacto, el nulo. por eso votaría, para votar en nulo. Si mi voto ayuda a que no lo gane, lo voy a considerar. Pero Es como verdad, es siempre, verdad. Tal pero vez en ese sentido. estoy seguro que estamos a semanas de que empiezan a salir las campañas, sobre todo de los disque que aman a Ecuador, que decir que votar nulo es como ser parte de una casa y no lavar los platos. Este tipo de responsabilidad sería votar nulo. Lo típico mensaje populista a la derecha que les encanta poner. Así que temas complicados para el Ecuador, honestamente, van a ser unos meses movidos en las elecciones. Te faltan un tablero electoral todavía que definir un poco, ¿no? No sé si es que habrá un candidato que apueste por el continualismo de Lazo, ¿no? Porque está por verse qué tipo de políticas, qué tipo de leyes la Corte Constitucional le va a dejar implementar y cómo esas leyes en 2 meses puedan tener un efecto. No sé qué opinan ustedes de eso. Si, digamos, pasa Lazo la ley de... Ni siquiera me sé qué leyes quería poner a pasar, pero ¿podrían tener ese tipo de leyes un efecto en las elecciones o creen que es muy poco tiempo para que eso suceda y para que salga un candidato tipo, qué sé yo, Diego Ordóñez? Ay, casi me da cáncer decir ese nombre. De decir ser presidente y voy a hacer el que continúe la obra maestra que nos dejó Guillermo Lazo. No sé. Yo no creo que es tiempo suficiente para que influyan las elecciones, pero obviamente sí pueden ser unos cambios
o leyes significativas las que se pasen en este tiempo. Y, por ejemplo, yo creo que había la reforma tributaria, si no me equivoco, era una de las cosas que habían mencionado. Eh, y obviamente, al menos desde el punto de vista, digamos, de los intereses de clase de Lasso y del bloque político que aún puede existir, más o menos, el grupo de élites que aún están en el campo general, ¿no? De Lazo, que obviamente es complicado cuando te pones a ponerles partidos, porque Social Cristiano inicialmente se hubiera creído que hubiera apoyado, pero no, etcétera, etcétera. Al final del día, hay muchas personas que sí se beneficiarían de esto, tanto en el correísmo como social cristianos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto va a ser una forma en la que Lazo puede más o menos asegurarse un poco su integridad política y tal vez hasta cierto punto física, después de que salga de la presidencia el man, haciendo, eh, pasando cosas que les van a beneficiar a las élites en general. Obviamente a Lazo porque él tiene sus intereses de clase propios, y va a querer también dejar un cierto legado, entonces estoy seguro que va a pasar algunas medidas que sean eh, más o menos populares, al menos hacia la clase media. Y aparte de eso van a pasar un montón de cosas, creo yo, que van a ser simplemente para las élites, ¿no? Y eso va a beneficiarle a él para quedar en buenos términos con las siguientes personas que entren al poder, pero también con todas las personas influenciales en general del país. Ahora, obviamente, no todos tienen los mismos intereses y va a haber ciertos conflictos ahí, pero Lazo sí tiene bastante libertad de poder de establecer su proyecto político en estos 6 meses como que una versión resumida. Y como sabemos, Lazo con, su, con sus intereses como banquero o ex banquero, como quieran ponerle, ¿no? Es como su trayectoria profesional en los bancos y eh, también obviamente sus intereses conservadores. Entonces, veamos qué pasa, ¿no? Pero empezando con la reforma tributaria, creo que ahí ya se puede ver eso reflejado, ¿no? Esas ideas. A una parte, si llega un gobierno de izquierda, estoy seguro que cambiarían eso, ¿no? No sería un cambio permanente tampoco, no sé tampoco cómo sucedería. Si es que gana un Nisa, un Yaku o un correísta y llega una reforma que, bueno, no sé, el correísmo también no es izquierda exactamente en lo que se refiere a materia económica, pero bueno, están cosas por verse ahí en Ecuador todavía. Pero va a ser un verano movido. Un verano movido también para nosotros porque hay elecciones acá en España que vamos a intentar cubrirlas, porque España también va a tener elecciones del 23 de julio en verano, solo que acá en España no es obligatorio votar y va a ser muy interesante cómo lo que sucederá en España. Por otro lado, en Argentina, que tiene elecciones este año en octubre, José, no sé si sabes quién ahorita es el que está número uno en las encuestas para presidente de Argentina. Milei. Milei es el candidato número uno ahorita mismo en Argentina. Si no saben quién es Milei, googleenlo, pero básicamente es como el, el Trump de Argentina, casi diría yo. Casi. Pero es hasta Es como mucho si para ganara Trump. Vox en España. Más bien yo creo que es más comparable con Vox en España. Bueno, sí, es verdad, ajá. Pero bueno, Milei ahorita está número uno en las encuestas para Argentina, está recobrando mucho de apoyo y parece que el péndulo en Argentina, incluso me atrevería a decir que casi todo el péndulo en Latinoamérica, bueno, de los que han tenido elecciones que vienen de un cambio, todas las elecciones de los últimos tiempos en Latinoamérica están dando un giro a la otra ideología. Pasó en Chile, pasó en Brasil, pasó en Colombia. El único lugar donde no pasó fue en Paraguay, que ganó el Partido Colorado, que es el partido tradicional. Ahí se mantuvo como digamos, la tendencia. En Ecuador también se mantuvo, si es que nos ponemos
estrictos porque Alianza País en ese momento ya no era de izquierda. ¿Qué más hemos cubierto, muchachos? No me falta ninguno, creo. Y que hablamos de elecciones Perú que no hemos que ahorita cubierto, está con Perú que la presidenta actual no quiere llamar a elecciones. es cierto. Pero Perú tuvo un cambio de Bolivia es uno péndulo que en ese entonces. Bolivia es uno que se mantiene. Bolivia es uno que se mantiene sobre todo. Uruguay sí cambió. Uruguay tenía un presidente de izquierda y pasó a uno de Ajá, derecha. pero como que Pero Uruguay es más, o sea, está más estable. Y esto hablábamos con el Ricky el otro día. Yo lo que puedo ver es que igual las opciones alternativas no se van a sentar. Por ejemplo, es muy probable que en Ecuador ahorita vaya a ganar alguien de izquierda. En Argentina va a ganar alguien de derecha. En Colombia, Petro no lo está haciendo bien. En Chile, Boric ha decepcionado a muchos. Entonces, y bueno, en caso de Perú, que Perú parece que se está volviendo ingobernable hasta cierto punto, como Ecuador en los no, 80. no hate a los hermanos peruanos. La No, realidad no, es no es decir, hate, pero ¿cuántos presidentes han tenido en los últimos 5 años? Como cuatro, tres o algo así. Entonces, como que sí es una situación especial la de Perú, pero el resto de economías bueno, el resto de estados se nota que hay un deterioro y no hay una confianza. Milei entra como una persona que no cree en el Estado, que no cree en la política, o sea, supongo que cree en la democracia, pero no cree en sí en el Estado o en las facultades que tiene un Estado, lo cual sería estúpido elegir. Por experiencia ecuatoriana les digo que es algo muy tonto elegir a un presidente libertario. Lazo es básicamente un presidente hecho en think tank de libertarios. Entonces, básicamente es como, no sería algo muy positivo para los argentinos. O sea, si es que van a optar por alguien de derecha, o sea, hasta volver al mismo, este man que estuvo antes. Bueno, el que era de Boca, también de Macri, Buenos Aires. Sí, Macri. hasta Macri creo que tendría más lógica, pero hay un hartazgo muy grande. O sea, se está votando por outsiders, pero de lo peor. Acá no se sorprendan si Topic termina siendo el presidente. A mí me sorprendió que te dijeras que va a ganar ni siquiera en Ecuador, porque yo Eh, creo que Jan Topic podría perfectamente ganar. Especialmente si Jaco Pérez o Isa son su oponente, gana de largo. Al menos en Quito, paliza. Cuidado, cuidado. Y en Guayaquil también podría ganar. sí, creo, yo también creo que tiene, o sea, y es irónico porque uno ve a Jan Topic y tiene problemas de violencia, el tipo es una persona pasivo-agresiva. Bueno, la gente realmente no da lectura a la calidad de candidatos que tiene a ratos. Pero el punto es que sí existe como que un péndulo muy marcado y ese péndulo muy marcado yo opino realmente que existe, o sea, ya se puede vislumbrar lo que muchas veces se dice como no un fin de la democracia, pero sí existe que repensar mucho lo que estamos haciendo como votantes, creo yo, Sí. porque no puede ser que o sea, no puede ser que un proyecto político no pueda dar continuidad. Por más que te guste Correa, Lazo, lo que sea, hay veces que el proyecto político tiene que tener continuidad para entender los frutos del mismo, malos y buenos. Por ejemplo, ahorita en lo que tú decías, tuvimos un continuismo, un pseudo continuismo, porque Moreno fue Moreno y Lazo, pues, por la misma línea iba. Quien empuja la silla de Moreno era Lazo, según lo que decían. Lo, peor Entonces, lo peor es que terminó siendo cierto, honestamente. Nosotros entonces, nos burlábamos de eso, pero la verdad que sí, y mira el desastre en el que estamos, pero recién ahorita podemos evaluar realmente el impacto que ha tenido el abandono del Estado en el Ecuador, tanto en seguridad, salud, educación. Recién ahorita podemos evaluar como que ese tipo de cosas y que venían sucediendo desde el mismo Correa, desde la segunda elección de Correa, ya como que se veía ese como que deterioro, querer abandonar de parte del Estado, pero obviamente ya con Moreno y con Lazo se asentó completamente y resultó mal.
¿Y ahora qué va a pasar? Vamos a volver al correísmo, pero si el correísmo no soluciona la vida en 3 meses, vamos a volver a una opción del lazo y vamos a seguir así. No es algo sostenible. Se tiene que dar una salida como que más efectiva a este tipo de situaciones. No sé cuál puede ser eso, pero era lo que yo le decía a Ricky el otro día, como que, oye, realmente creo que el tema de la democracia a ratos parece que ya no va más. O sea, como que se volvió un partido de fútbol con los chicos, se volvió una ida al estadio para putearle al Deportivo Quito, se volvió un, un- como que una discusión de dos borrachos en el bar cualquiera. Eso se volvió la política en todo nivel, no solo en Ecuador. Se volvió así en España, se volvió así en Argentina. O sea, como que el nivel de discusión que uno tenía antes del nivel de política era muy diferente. Sí, Entonces sí, algo no está funcionando bien. es en todas partes. De aquí La en España, por democracia no ejemplo, sirve, necesitamos la dictadura del proletariado. la propaganda comunista ha llegado, muchacho. No, mentira. Estoy de acuerdo con Richie. Pero quería decir El mensaje que es marxista verdad. traído a ustedes por Ricky. Quería decir que es verdad que en España acá mucho el discurso es de la izquierda está en los macrodatos de hemos subido el salario básico, España tiene la inflación menos alta de la Unión Europea contra el partido que ahorita gobierna, que es el Partido Social Obrero Español, el PSOE, está vinculado con ETA. Para quienes no saben quién es ETA, ETA es el equivalente a las FARC en Colombia o Viva el Faro Carajo en Ecuador. Fue un grupo terrorista del País Vasco que atentaba contra España porque querían la independencia del País Vasco de España y que sembró mucho miedo durante los años 80. Y ese básicamente discurso que lo que yo creo que el análisis no es tanto qué está pasando, sino cómo la derecha a ese discurso lo maneja muy bien, sabe muy bien cómo manejar ese discurso. Si no es si no es en Ecuador es el correísmo, era el correísmo. En Argentina es el peronismo, en Colombia fue las FARC y todos los grupos terroristas que... Entonces yo creo que ahí más bien la izquierda tiene que encontrar una forma no sé exactamente qué, pero algo está fallando cuando la izquierda hace un buen gobierno y después la gente no les cree o no ve sus beneficios y termina votando en contra, ¿no? Es un tema complicado el momento en el que vivimos para dar continuidad a los proyectos porque las cosas buenas no se valoran demasiado. Entonces no sé. Pero tenemos que ir a Estados Unidos porque hace mucho que no hablamos de Estados Unidos y que tuvo muchos problemas hace unas semanas por el techo de la deuda, que al final se logró llegar a un acuerdo y se Pasó. tomaron. Ah, Así que Ricky, ¿no puede un Es, poco es informar el que mismo cuento de siempre, Pinzón. Y va a seguir siendo el mismo cuento hasta que ya no sé. Y con eso me refiero a que nadie sabe cuánto puede crecer la deuda. Porque al final del día, por más de que la teoría económica en algún punto haya tenido un cierto acuerdo en la ortodoxia, ¿no? De cuánto era algo aceptable entre la deuda y digamos, tal vez el GDP de un país, eh, el PIB. En realidad, lo que ha demostrado Estados Unidos una y otra vez es que eso no importa, o sea, no hay un límite, no existe una regla realmente a cuánta deuda puede existir. Pero eso tampoco significa lo contrario, que puede existir deuda infinita. Y ese es el juego que estamos jugando. Y en pocas es seguirle dando cuerda a una bomba que en algún punto sí va a explotar. Así que ¿cuándo será? ¿Quién sabe? Nadie sabe.
al final del día probablemente tiene que ver mucho más con el poder geopolítico de Estados Unidos y por lo tanto la confianza del sistema internacional tanto en el liderazgo político de Estados Unidos, que ya ha disminuido mucho, y también la confianza en el dólar, que también ha disminuido mucho, como digamos la moneda de respaldo o tal vez en general la moneda eh, fuerte que se usa para el comercio internacional. Entonces yo creo que es más dependiente en esos factores que en cualquier número específico de nuevo deuda o de GDP o GDP o PIB o lo que sea que le quieras llamar. Así que eh, cuando la semana pasada aparecían artículos o hace 2 semanas ya, ¿qué pasaría si Estados Unidos no llega a un nuevo acuerdo, si hay un default, todo? A la final todo el mundo sabe que eso no va a pasar de nuevo hasta que suceda, ¿no? Que es lo irónico. Pero siguiendo las reglas, digamos, del mundo en el que vivimos hasta ahora, es un teatro entre demócratas y republicanos, esto de, no, nosotros no aceptamos la deuda, que dicen los republicanos, no, esto no es sustentable, es una locura, bla, bla, bla. Y de ahí los demócratas, por otro lado, algunos que también más o menos se ponen en línea con eso, pero que en general dicen, no, no hay problema, no. Y es importante que sigamos subiendo el nivel de la deuda del país porque primero causaría una recesión masiva en Estados Unidos, pero también en el mundo en general, si es que Estados Unidos sí llegara a ponerse en default de la deuda, eh, pero también porque obviamente así se financia el gobierno de Estados Unidos. O sea, en este punto el gobierno literalmente vive de deuda. O sea, sí, obviamente hay impuestos y todo, pero para funcionar necesitan seguir aumentando la deuda año por año. O sea, no hay ninguna forma práctica de que el gobierno de Estados Unidos podría pagar esa deuda. Y todo el mundo sabe eso, que irónicamente, creo que si es que la teoría económica convencional vería eso, deberías decir, entonces la deuda no debería ser sustentable, debería haber default, porque sabemos que no se puede pagar ese número. Entonces es un número absurdo en este punto. Pero lo que pasa en realidad es que eh, la deuda yo creo que no es algo muy diferente, ¿no? Deuda personal, que muchas veces las analogías que se usan para entender la deuda es analogías de negocios, analogías de finanzas personales, que la gente usa eso, ¿no? A todos los niveles de la sociedad, ¿no? Dicen, sí, las personas son irresponsables, que tienes que pensar como un negocio, que bla, 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 invierte en ti, la mentalidad de tiburón, ¿no? Pero son cosas totalmente diferentes, o sea, la deuda del gobierno, incluso la deuda de los gobiernos del uno y el otro es algo completamente diferente. Los países latinoamericanos, por ejemplo, sabemos muy bien que la deuda les jodió y no fue solo la deuda, obviamente, también fue acto de las organizaciones internacionales financieras como el FMI, etcétera, etcétera. Pero la deuda, digamos, del Ecuador, la deuda de México en los 80, la deuda de Estados Unidos hoy por hoy, son asuntos completamente diferentes. O sea, no puedes tratar esas deudas como la misma cosa, porque tienes que tomar en cuenta lo que yo decía, el poder geopolítico de todos estos países y también el rol de sus monedas en el sistema financiero internacional. Entonces, Estados Unidos está en una posición única, creo yo, y única posiblemente históricamente también, no solo actualmente, sino en toda la historia del mundo, donde tiene carta blanca con la deuda, pero tiene carta blanca que es dependiente en su posición política, que es una posición política extremadamente frágil ahorita internacionalmente,
Y por lo tanto sí está jugando con fuego, pero no tiene forma de salir de eso, porque como te digo, es un número absurdo y no se puede pagar esa deuda. Entonces lo más probable es que en algún punto si hay un default y lo que resulte de eso es probablemente bastante austeridad en Estados Unidos y eh, inestabilidad económica en el mundo en general. Ahora, estos aumentos en la cantidad de deuda de Estados Unidos siempre son una contención política doméstica, ¿no? Como dije, republicanos, demócratas, y lo que sí sirven como una herramienta política para implementar poco a poco estas políticas de austeridad que a algún punto van a caer súper fuerte, pero por el momento sí pueden usar los republicanos y los demócratas más conservadores como un arma, ¿no? Ellos se quejan, llevan hasta el punto donde se escriben todos estos artículos de que Estados Unidos ya va a ser default en la deuda, no se llega a acuerdos, pero usan eso solo para sacar concesiones, ¿no? Y eso es una de las muchas herramientas que han usado ya por años este partido más conservador para sacar este tipo de concesiones, ¿no? Y, o sea, podríamos meternos a un montón de temas en esto de la política fiscal doméstica de Estados Unidos, pero digamos esto de la austeridad, cortes a los impuestos de ciertos grupos, pero tal vez más que nada hacer impuestos más que favorezcan más, digamos, hacia las clases más altas, que irónicamente no deberías aumentar impuestos si quieres reducir la deuda fiscal, eso sería lo lógico, pero no es lo que vemos en práctica. Y también se usa para financiar eh, eh, el complejo industrial militar de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es un punto súper significativo porque eso es más o menos lo que le permite a Estados Unidos seguir internacionalmente como una potencia mundial, su fuerza militar, pero también irónicamente es lo que le está forzando a seguir aumentando la deuda en gran parte, ¿no? Porque es un gasto extravagante. Entonces, hasta cierto punto esto es como una burbuja y es una burbuja de, no, sí, nosotros podemos pagar porque, o podemos seguir financiando porque somos potencia mundial, pero para ser potencia mundial tenemos que seguir pidiendo dinero y aumentando la deuda. Entonces es un ciclo súper tóxico y inestable. Así que, sí, no sé, es una bomba, pero es una bomba que nadie sabe cuándo va a explotar. Pero si explota sería el fin de los Estados Unidos como lo conocemos, o solo, o sea, solo de Estados Unidos como lo conocemos, o del mundo entero y tal como lo conocemos. O sea, a veces siento que es como la profecía de los mayas del 2012. Total, llegamos al 2012 y llevamos 11 años todavía vivos, nadie sabe por qué. O sea, el mundo debería haber acabado hace 11 años, porque estos últimos 11 años han sido terribles, estoy siendo Es, honesto. es que es un poco más al revés, en realidad. No es que cuando esto pase se acaba Estados Unidos y se acaba el mundo, sino es un poco más al revés. Es como que cuando Estados Unidos ya no tenga ese poder financiero y político para sustentar esa deuda, ¿no? Que está en gran parte basada en lo que entre comillas se diría confianza, que es lo que te diría una teoría más eh, clásica o neoclásica neoclásica económica, ¿no? Que es basada en la confianza de toda la gente que son dueños de la deuda, etcétera. Entonces es más o menos algo que vendría después de que se pierda esa confianza, después de que Estados Unidos ya haya perdido realmente su poder político y financiero internacionalmente, ahí la deuda ya no se podría mantener, porque realmente ya no tendrías el respaldo, ¿no? El respaldo del resto del mundo, entre comillas, que más o menos tolera que exista esa deuda. Entonces, Pero no es este que escenario se es, acabaría el mundo, sino que el claro, mundo como existe, la hegemonía de Estados Unidos, que ya ha estado terminando por bastante tiempo, estaría ya en el punto donde esté full eh, destruida y ahí
yo creo que se daría más del default. Entonces, sí, del default saldrían otros problemas, como esto que te digo, probablemente más austeridad en Estados Unidos y en general una recesión fuerte, y al nivel internacional probablemente una recesión fuerte también, aunque son suposiciones, porque no puedes saber qué vaya a pasar en ese punto, ¿no? O sea, digamos que China ya está bien establecida como eh, poder financiero y geopolítico, entonces tal vez China de A o de forma puede eh, como que controlar eso. Se podría dar, ¿no? Que China a través de, yo qué sé, A o B forma políticas parecidas a lo que Estados Unidos le puso a México o a otros países latinoamericanos, ¿no? Cuando ellos tuvieron que hacer default en su deuda. Podría darse que simplemente pase eso, ¿no? Entonces ahí no se sentiría tanto a nivel internacional, pero yo creo que sí, porque Estados Unidos es una economía tan grande, sí, no habría forma de que no se sienta. Pero no sé, no podemos saber los detalles específicos de ese tipo de cosas. Siento como que si estuviéramos hablando sobre meterse en el agujero negro de la física, como que eso, pero un poco en economía. Sí, en Eh, pocas. ajá. Sí, sí, o sea, no creo que se podría incluso plantear un imaginario en que Estados Unidos pierda todo su poder. No creo que ni en el escenario en que China le superaría, que ya le supera en muchos aspectos. No creo que llegaríamos nunca a ese escenario. Pero no sé si yo soy demasiado optimista con eso. Pero yo nunca le veo a Estados Unidos perdiendo tanto poder, que ya ha perdido una parte de él, pero yo personalmente no lo veo. Es que cuando ves más o menos a los imperios que han caído a través de la historia, tal vez más vistos desde la perspectiva económica en vez de política, pero si es que tomas el caso del Imperio Británico, que es el que precedió directamente a Estados Unidos en el sistema internacional, su caída no fue como que algo súper dramático y catastrófico que se puede decir como que tal cosa pasó. Fueron varias cosas, ¿no? Y fueron cosas que poco a poco se fueron dando, incluido la eh, independencia de Estados Unidos, ¿no? Pero en pocas, el Reino Unido simplemente pasó su corona y más o menos calladamente se reposicionó como un país europeo con una buena cantidad de dinero que sacaron de sus colonias, etcétera, todo, pero no son poder mundial. Y yo creo que eso podría pasar también con Estados Unidos. No tiene que ser una caída dramática, súper fuerte y todo, sino simplemente como que ya es otro país grande, tiene su historia y su influencia hasta cierto punto, pero no son poder mundial. Podría darse de esa forma. O podría ser algo más dramático, si es que hablamos de un default en la deuda, sí podría ser un evento un poco más fuerte y que termine siendo como que, sí, claramente esto fue lo que se dio y bla, 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 pero no sé, creo que históricamente lo que se ha visto es más como que calladamente salen por la puerta trasera y dejan que entre el nuevo poder mundial. Pero es que no tengo pregunta random. Si no hay Bueno, preguntas random, Algo de ese era el problema. Spider-Man, no sé. antes Podríamos de... hacer una pregunta random ahí en la historia de Instagram o algo así. Oye, buena idea. Ajá, Suena pregunta chévere. random Como para que la gente. grabarnos. Me parece Dale, buena idea. dale. La pregunta random antes de cerrar el episodio. La pregunta random. ¿Qué pregunta quieren que preguntemos de nuestra historia de Insta? Me gusta esa pregunta random. Cacho, no, eso no tiene sentido. No, ¿por qué? Está buena. Oh, bueno, ya, ponla. Ajá, ¿qué preguntas quieren que preguntemos? Lo peor es que sí está chévere. Así tiene full sentido. Emilio, ¿estás grabando esto? Ya, qué bien. Sí Sí, está estoy grabando grabando. esto. Sí, sí está grabando esto.
Entonces, me vamos a dejar para que la audiencia la dé la próxima semana, la pregunta random. Pero contesten, porque a veces cuando les pedimos participación no lo hacen, son medio tímidos, la audiencia. Mal, me parece, mal, mal. Pero estaba pensando que, ¿qué prefieren? ¿Que Ecuador logre estabilidad política o que Ecuador gane la Copa América? Esa va a ser la pregunta random. Ah, Copa América. La estabilidad Copa política América. está sobrevalorada. Exacto. Y así es, porque nos va mal a todos en la política, porque están pensando en fútbol en vez de tener mentiras. Yo también elegiría la Copa América, honestamente. Sí, sí. Porque ya me conozco este cuento. Siempre que nos permiten estabilidad política, nunca sucede. Sí, es como que quieren estabilidad política y de ahí no, sí tenemos estabilidad política en la casa y es una foto de Correa. Así que por eso prefiero la Copa América. Muy bien, ya que hemos teclado los temas que no hemos podido hablar este último mes que estuvimos ausentes, pero queremos agradecer a todos por haber sido pacientes con nosotros. Vamos a volver a la programación regular, aparentemente. No puedo confirmar que vamos a estar todos siempre porque obviamente Richie está en pleno proceso de la grabación de este proyecto. De hecho, después de la grabación de este episodio se tiene que ir a hacer eh, trabajo de eso, me imagino. Pero estamos contentos por él, como ya dijimos, y esperamos que lance la exclusiva de un single por el episodio de este podcast, que seguramente lo hará, espero. Em, Sí, eh, tranquilos, ya se vienen ahí los anuncios. Así es, y de ahí, pero vamos a intentar volver a ser más constantes con la programación nuevamente. De hecho, la próxima semana no sé de qué vamos a hablar, supuestamente tenemos un calendario planificado, pero estoy seguro que nos van a ver dentro de 2 semanas. No sé si a los tres, no sé si a dos de nosotros, no sé si a uno, no sé si con invitados, pero sé que nos verán. O sea, intentaremos volver a ser constantes, pero lo más seguro es que sí. Nada, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Esperemos que hemos resuelto algunas de sus dudas que les quedaban sobre la muerte cruzada. Y nada, nos vemos la próxima en 2 semanas. Y muchas gracias por escuchar.